Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos de nuevo a la parte 2 con el Dr. David Holland, Doctrina y Convenios, 121 a 123. No avanzamos en el libro de Mormón antes de encontrarnos con esta idea de que Nefi fue favorecido. Primer Nefi, capítulo 1, versículo 1. ¿Dios tiene favoritos? Siento, a medida que sigues leyendo, uno elige ese estatus. Él ama a quienes quieren que él sea su Dios. Hank están los nefitas, los lamanitas y los favoritos. La manera en que respondemos al llamado de Dios es como nos volvemos escogidos. Sí. Bueno, así es como el Elder Bednar lo abordó en Las Tiernas Misericordias del Señor, abril de 2005. Él hace referencia a estos versículos. Él dice, ser o llegar a ser escogido no es un estatus exclusivo que se nos otorga. Más bien, tú y yo, al final, determinamos si somos escogidos. Él dice, por favor, ahora noten el uso de la palabra, escogidos, en Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 34. He aquí, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué no son escogidos? Porque sus corazones están tan puestos en las cosas de este mundo y aspiran a estos honores de los hombres. Él dice, la implicación de estos versículos es directa. Dios no tiene una lista de favoritos. Él no limita a los escogidos a unos pocos restringidos. Más bien, nuestros corazones, aspiraciones y obediencia determinan si somos contados como escogidos de Dios. Él continúa hablando sobre Enoc en Moisés capítulo 7. Cuando he leído el versículo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, me recuerda la palabra más decepcionante. En Jacob 5, donde hay una última vez que van a servir en la viña. Han traído a estos siervos. Casi parece que estos siervos fueron retenidos. Ese es el versículo 61. Llama a los siervos y vamos a trabajar diligentemente. Y dice en el versículo 70, llamaron a los siervos y ellos estaban, y uno espera como una gran entrada. Un gran momento de... Ellos eran increíbles. Eran los ejércitos del cielo. ¿Recuerdas qué dice John? Eran pocos. Eran pocos, pero funciona. Me he preguntado por qué solo unos pocos aparecen en la alegoría. Bueno, entonces creo que la sección 121 nos ayuda con eso. 2 razones. Sus corazones están tan enfocados en las cosas de este mundo y aspiran a los honores de los hombres. Sé que ninguno de ustedes dos lucha con eso, así que me gustaría saber cómo lo han superado. No me cites científicamente en esto porque es solo un recuerdo vago, pero recuerdo una descripción de la adicción en el sentido de laboratorio clínico. ¿Qué estaría dispuesto a dejar el sujeto de prueba para obtener aquello a lo que es adicto? Entonces, si estás haciendo pruebas, nivel de adicción de las ratas, ¿a qué renunciarán para conseguir aquello a lo que son adictas? Y creo que el estudio que estaba leyendo era sobre las galletas Oreo, su poder adictivo y lo que las ratas dejan de comer cuando prueban una galleta Oreo, para poder conseguirlo. Para mí eso es quizás una especie de medida de dónde está nuestro corazón. No creo que haya nada de malo en la riqueza, pero ¿a qué estás renunciando para mantenerla o conseguirla? No creo que haya nada de malo en ganarse la buena opinión de los demás. ¿A qué estás renunciando para conseguirla o mantenerla? Cuando hablamos de cómo vivir en un mundo material, como reconocemos que tener una mentalidad carnal es muerte, aunque todos seamos seres encarnados, creo que la pregunta es, ¿qué estamos sacrificando para lograr estas cosas? Y eso a veces es una ilustración bastante clara de dónde podría estar nuestro corazón. Quizá ambos recuerden esto. Un hombre iba a llevar a sus hijos al circo y recibe una llamada para ir a trabajar. Él dice que no y cuelga. Y su esposa le dice, no deberías ir a trabajar. El circo volverá otra vez. Y él dice, la infancia no. O sea, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Eso está genial. Ambos recuerdan a Samuel, el amanita. Sus riquezas están malditas. Porque han puesto su corazón en ellas. No han escuchado las palabras de aquel que se las dio. Olvidan a Dios, ni las bendiciones, recuerdan sus riquezas. Recuerda tus cosas. La última mitad de esta sección podría ser un tema de estudio de la vida. Déjame repasar esto. No que te sientas mal, notar áreas pienses mu. Y me gusta el resultado final. David, hablaste sobre la confianza. Y luego, en el versículo 46, el Señor dice, el Espíritu Santo será tu constante. Compañero,
un cetro de justicia, y tu dominio, un dominio eterno, sin medios compulsivos, es decir, que no tendrás que forzarlo, fluirá hacia ti por los siglos de los siglos. Pienso que esto se relaciona con el versículo 39, el uso del dominio injusto. Todo aquello que quieras lograr, naturalmente no lo lograrás, tendrás que forzarlo. Será obligatorio. Sí, de alguna manera vuelve a eso. El punto que mencionamos en el versículo 26 y el versículo 33 sobre el flujo del conocimiento, el flujo de la revelación como el don de la vida. Aquí vemos el verbo fluir en acción. Lo hemos comparado con un río, que este río va a fluir para siempre, que ese es el don de aplicar estos principios. No hay un mar muerto, no hay un final para esto, sino que continúa y continúa. Sin medios compulsivos. Cuando voy al Señor, no es por obligación. Es porque quiero. Exacto. Quiero ir a Él. Esa es la facilidad y la disposición de las que habló el elder Bednar. Que quiero tener facilidad y disposición para aceptar y aplicar el Evangelio. Sí. Este es Edward Partridge, el primer obispo de la Iglesia, quien simplemente dio y dio y dio. Él dice, he arrancado mis afectos de los bienes de este mundo. Estoy dispuesto a gastar y ser gastado en la causa de mi Maestro. Él ha superado el corazón apegado a las cosas de este mundo y el deseo de los honores de los hombres. David, te hemos tenido aquí un rato y hemos pasado mucho tiempo en esta sección, pero hay dos más. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Sigamos secuencial. Sobre la escala infinita del cuidado y la preocupación de Dios. Vimos la sección 121 como una especie de acordeón. A veces es muy íntimo y personal. A veces es grande y global. A veces es lo particular. A veces es lo universal, que Dios puede actuar en todas esas escalas. Recuerdo, no me verifiquen este dato porque no sé la fuente. Un curso en BYU cuando era estudiante de pregrado sobre la ilustración, hablábamos del deísmo. Esta idea de que Dios es el creador del universo, pero que por lo demás no le importa. O que establece estas leyes en movimiento y luego deja que el reloj corra solo. Uno de los filósofos, uno de los pensadores de la ilustración que fue citado en el curso, fue citado mientras contemplaba la majestuosidad de un amanecer. Y decía, Señor, creo, y murmuraba por lo bajo, pero en cuanto a la señora y su bebé, tengo mis dudas. Es decir, podía creer en el gran universo, en la creación, pero la historia de un bebé nacido en un pesebre le resultaba más difícil de creer. Para mí, la grandeza del Evangelio es que Dios actúa en todas esas escalas. Sí, yo he tenido ese momento. Cuando miras un amanecer o la inmensidad del océano, y te sientes abrumado por el poder y la posibilidad de Dios. Y luego cuando miras el rostro de tu hijo, y te sientes igualmente abrumado por el poder y la bondad de Dios, que Dios está tanto en los detalles como en el plan general. Hemos visto que ese tipo de acordeón ocurre en la sección 121 para recordarnos que Dios es todas esas cosas. Luego pasamos a cosas muy personales. En la sección 122, donde le habla a José de manera muy personal sobre que su nombre será tenido tanto en burla como en alabanza. Los nobles y los virtuosos lo buscarán, pero también va a ser arrojado a problemas. Que estas son las promesas que vienen con el discipulado. Estaba leyendo en Hechos, de hecho un poco más temprano hoy, solo en mi estudio personal, y me acordé de esos primeros apóstoles que simplemente seguían al Señor. Ellos estaban haciendo lo mejor que podían, pero aún así fueron llamados ante concilios y juicios, que este es a menudo el destino de aquellos que siguen al Señor. Y luego se vuelve muy, muy personal. Se presenta como algo hipotético, pero sabemos que es literal sobre ser arrancado de la compañía de su madre, su hermano y sus hermanas. Y este desgarrador momento, si tu hijo mayor, 6 años, se aferra a tus ropas y dice, mi padre, mi padre. Si sucede, no es un sí, no es una condición de José. Estas cosas sucedieron. Viene esta promesa. Después de la mayor amenaza, si las mismas fauces del infierno se abren tras de ti, sabe que todas estas cosas, es interesante que se use de nuevo el abarcador, todas estas cosas serán para tu bien y experiencia. El Hijo del Hombre ha descendido por debajo de todas ellas. No hay dolor. No hay dificultad. No hay desesperación que esté fuera del alcance de estas promesas. Esto trata sobre todo, porque Cristo lo es todo. Por lo tanto, no temas lo que el hombre pueda hacer, porque Dios estará contigo por siempre y jamás.
Es interesante que esta sección en particular termina en la misma nota que la 121, que trata sobre el poder de Dios y su combinación con nuestro empoderamiento. Tu sacerdocio permanecerá contigo. Sus límites están establecidos. No pueden pasar. Dios tiene el control, y dentro de ese control, Él nos ha dado la oportunidad de conservar algo de agencia en todo esto, y eso no puede ser quitado según la promesa. Comparado con la sección 121, es tan breve, 9 versículos, y sin embargo, de muchas maneras abarca todos los mismos principios de los que hemos estado hablando en la sección más larga. E incluso termina en la misma nota. Dios se repite a propósito. Un presidente de misión solía decir eso siempre. Si escuchas que Dios se repite, no es por accidente. Pon atención. Estas dos secciones parecen reflejarse mutuamente de una manera especialmente hermosa. Me encanta que las preguntas de ¿hasta cuándo? Se conviertan en pequeños momentos. Y creo que nuestros ¿hasta cuándo? En la vida, cuando nos acercamos a Dios, Él puede convertirlos en pequeños momentos. Es como una hermana a la que ministro, que me dijo que el Señor le dijo una vez, un día voy a convertir todos tus signos de interrogación en signos de exclamación. Toma nuestros ¿hasta cuándo? Y hazlos pequeños momentos. Creo que es algo poético como el Señor hace eso aquí. Y entonces llega esa perspectiva. El Hijo del Hombre ha descendido por debajo de todos ellos. ¿Eres tú mayor que Él? Él y el Señor ya habían hablado de esto en la sección 19. Cuando Él dijo, lo probaste en el grado más mínimo. Está hablando con Martin Harris. Sí. Cuando retiré mi espíritu. Esto es en la sección 19, versículo 20. Él dice, quiero que te arrepientas, a menos que sufras estos castigos de los que he hablado, de los que has probado. En el momento en que retiré mi espíritu, casi trayendo de vuelta a la memoria la sección 19. El Hijo del Hombre ha descendido por debajo de todos ellos. Mucho más de lo que siquiera puedes comprender. Es carta de triunfo, pero es un principio de liderazgo. No te pido que hagas nada que yo no haya hecho. Sé por lo que estás pasando. Hay algo bonito en que alguien más diga, sí, yo he estado ahí. David, mencionaste Cesarea de Filipo, que es simplemente hermosa. Esta idea de descender por debajo de todas las cosas también tiene su componente físico, al ser bautizado en el Jordán. No es así. Si entiendo bien, el punto más bajo de la tierra es el Mar Muerto. ¿Qué tan poético y elegante es eso? Que él fue bautizado y descendió, literalmente, de manera topográfica, por debajo de todas las cosas. Sí. Justo arriba de la sección 122, tengo escrito, en SIG, artículo de enero del 2003, esto es del Elder Holland. Por muy oscuros que parezcan nuestros días, han sido mucho más oscuros. Para el Salvador. Del mundo. Hablando de la oscuridad, en la sección 123, José dice que necesitamos tomar nota de ello. Aquí sale a relucir su lado de abogado historiador, diciendo dejar constancia de las cosas. Ahora, en parte dejando constancia, un caso en contra de la persecución. Habla de asegurarse de que las persecuciones que han enfrentado sean conocidas por los que tienen el poder. También es un recordatorio de que las cosas difíciles no son algo que debamos evitar o rehuir. Creo que tratamos nuestra experiencia del Evangelio como si fuera un picnic de verano. Todo es sol y rosas. Recuerdo el hecho de que el mismo Salvador preguntó si la copa podía pasar de él. Nadie se dirigía saltando al Getsemaní. Las dificultades y las cosas oscuras merecen ser recordadas y registradas. En parte, él lo está haciendo. Un argumento contemporáneo para el valor legal de ese registro, pero para nuestro propio aprendizaje, si los santos no hubieran registrado sus experiencias, las difíciles así como las buenas, nuestro entendimiento del discipulado sería terriblemente unilateral y no reflejaría la realidad adecuadamente. En el versículo 16, cuando llega a este punto, aferrarse a estos detalles, aferrarse a estos registros puede parecer algo pequeño. Esa cosa pequeña puede guiar a un gran barco. Eso no es un registro legal. En ese momento, él ha ido más allá de registrar cargos contra sus enemigos. Está hablando de un principio más grande, de avanzar contra viento y marea, que así es como uno se mantiene a flote, prestando atención a lo difícil y lo fácil. Un acto pequeño como llevar un registro puede ayudarte a manejar esa tormenta. Es uno de los pecados que me siento culpable. Nunca he sido bueno llevando un diario. Por el historiador dentro, porque sé lo que la gente hace con los diarios cuando no estás. Así que siempre he sido reacio a llevar uno,
pero aferrarse a ese registro, reconocer tu historia, reconocer lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, y cómo Dios te ha ayudado a superar todo eso. Estas secciones son el timón que guía nuestro barco en las tormentas. Es interesante que hable de un llamado particular, con un propósito legal y político. Terminamos en un principio trascendente que se aplica a todos. Sí, esto es hermoso al final. Me encanta esta frase en el versículo 12. Aún hay quienes en la tierra que no la encuentran. Siempre me acuerdo del sueño de Ley cuando prueba el fruto y dice, ¿dónde está tu madre? Deben probarlo. Esto está buenísimo. ¿Dónde está tu familia? Los llamé. Ellos no sabían a dónde ir. ¡Pum! Justo ahí. Así que les llamé con voz fuerte y les dije, vengan a mí. ¿Cuántos están buscando? Simplemente no sé dónde encontrarlo. Para mí, es un versículo muy caritativo y motivador. Hay algunos que buscan, no saben encontrarlo. Sí, en una sección que trata de cosas oscuras y difíciles, asesinato, tiranía, opresión, dolor, tristeza, postrarse, yugo de hierro, esposas, cadenas, grilletes, ataduras del infierno. No es la sección soleada. Pero está esto. Una hermosa interjección en el versículo 12 que dice que hay bondad allá afuera. Hay mucha bondad. Hay corazones buenos allá afuera. El Señor ayuda a ver la luz y la oscuridad. José habló de eso repetidamente. Si vas a guiar a un hombre a la salvación, tienes que ser capaz de mirar al abismo más oscuro, así como contemplar el cielo más alto. Gran parte de esta primera parte trata sobre el abismo, y luego el versículo 12 trata sobre eso. Y hay mucha gente buena allá afuera. Y si escuchan la verdad, van a resonar con ella. Al leer estas secciones posteriores, parece que José, por un lado, está estudiando la Constitución. Le interesa el Estado de Derecho. A veces, parece sorprendido de que estos sea Estados Unidos de América, donde tenemos libertad de religión. Tenemos una declaración de derechos. ¿Qué sucede? Incluso se postula para presidente porque no hay candidato político dispuesto a defender a los santos de los últimos días. Si me baso en tu historia, la Constitución tiene 55 o 56 años. ¿Es esto una ocurrencia común en los Estados Unidos del siglo XIX? ¿La persecución religiosa? No es raro. La persecución contra los católicos fue particularmente intensa. Trabajo no muy lejos del sitio de la famosa quema del convento ursulino, a las afueras de Boston. Si eras evangélico, protestante, cristiano, para cuando llegabas a los años 1830 y 1840, estabas bastante seguro. Eso no siempre fue así. Los bautistas fueron perseguidos sin piedad en el siglo XVIII. Los metodistas también enfrentaron persecución. Pero para cuando llegabas a mediados de siglo, estabas en buena posición. Si estabas fuera de eso, había precio a pagar, especialmente si la gente pensaba que eras misterioso. Y esa es la acusación que se lanzaba a los santos de los últimos días como a los católicos. Eso tendía a generar sospecha y enojo. Los santos de los últimos días no están solos. Al enfrentar la persecución, pero parte del desafío aquí es que los santos de los últimos días eran relativamente pocos. Los católicos crecieron rápidamente durante el siglo XIX con la inmigración desde Europa, y tenían los números para controlar vecindarios y distritos electorales. Comenzaron a tener influencia en la política de Nueva York rápido. Hasta que llegan los santos de los últimos días, no tienen la masa crítica para defenderse. No es inusual, pero la intensidad y circunstancias de esto hacen que sea una historia particularmente difícil. Aquí, estos santos de los últimos días sienten que deben salir del país para practicar libremente su religión. Padres fundadores tenían otra idea. Podríamos hablar sobre la primera enmienda, pero parte del desafío es la famosa frase de Martin Van Buren. La causa es justa, pero no puedo hacer nada por ustedes. Había una teoría constitucional bastante fuerte sobre la jurisdicción federal, que la religión era en realidad competencia de las autoridades locales, y que el gobierno federal no tenía derecho a intervenir en asuntos religiosos. Eso realmente no cambia, literalmente, hasta la incorporación de la primera enmienda en la década de 1940. Una serie de casos que involucraban a los testigos de Jehová. El juramento de lealtad dio inicio a una nueva doctrina, donde el gobierno federal se involucra cada vez más en temas de libertad religiosa. Ahora, hay una excepción a eso.
En cuanto a tu pregunta si los santos de los últimos días enfrentaban persecución, una excepción es si se trata de un territorio. Los territorios eran tratados distinto a los estados. La poligamia fue objeto de intervención federal porque Utah era un territorio. Así surgen fallos de la Corte Suprema sobre la poligamia por su estatus territorial. La pregunta de su ocurrencia en una república constitucional en parte tiene que ver con cómo se interpreta la Constitución actualmente. Y José tenía una interpretación de la Constitución. Él pensaba que la primera enmienda debía aplicarse y protegerse federalmente, lo que implicaba la intervención del gobierno, cuando estados como Missouri, según él, perseguían a los santos por su fe religiosa. Pero de ahí viene alguien como Ben Buren diciendo, no es un asunto federal. Me gustaría poder hacer algo por ustedes, pero lo siento, tienen que enfrentarse a la gente local por su cuenta. Mientras avanzas en estas secciones posteriores, él mismo se está sacando una especie de título en derecho. Sí, Él realmente quiere entender esto y defender a los santos. Aprecio esa perspectiva. Siempre había alguien a quien pasarle la responsabilidad. Bueno, eso es un tema de derechos de los estados. Vas a tener que resolver eso con Missouri. Puedo entender por qué un presidente haría eso. Ahora hablamos tanto de los derechos de los estados frente a los derechos federales como antes. Creo en la época de los comienzos de la Constitución, cuando eran un montón de estados diferentes unidos, pero cada uno era su propio ente y querían seguir siendo así. Sí, Missouri estaba realmente muy al oeste. ¿Eso también es complicado? ¿La proximidad? justicia por mano propia allá, ¿no? sí, había una sensación de distancia que el gobierno federal fuera más reacio a intervenir. Al mismo tiempo, la expansión hacia el oeste, los territorios tenían poder federal. Es una historia complicada, pero creo que con el punto de John había una teoría constitucional e interés político en no involucrarse. Este es José Smith en 1843, un año antes de morir. Él dice, los santos pueden testificar si estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos. Si se hubiera demostrado que he estado dispuesto a morir por un mormón, me atrevo a declarar frente al cielo que estoy igual de listo para morir. Al defender derechos presbiteriano, bautista, cualquier otra denominación, por el mismo principio, pisotearía derechos santos de los últimos días, pisotearía derechos católicos romanos, cualquier otra denominación impopular y demasiado débil para defenderse. Por supuesto, después de todo eso, el versículo 17 es este hermoso principio de conclusión. Que después de haber hecho todo esto, después de haber pasado por todo esto, después de haber hecho lo que pudimos, entonces podemos quedarnos quietos con la mayor seguridad y ver la salvación de Dios. Incluso cuando detallamos toda la dificultad del mundo en el que vivimos y toda la oposición que enfrentamos. Está terminando con una nota de optimismo. Está terminando con una nota de tranquilidad. Esta idea de quedarse quieto, a veces nos ponemos un poco frenéticos pensando que tenemos que arreglar todo, y hay un límite a lo que podemos hacer. En algún momento, tienes que quedarte quieto y ver la salvación de Dios. Sí, siempre me ha llamado la atención la palabra alegremente. Ahí estaría bien si dijera, amados hermanos, hagamos todo lo que esté en nuestro poder. Hazlo con alegría. Pero ahora, con alegría. Es el mismo tipo de versículo. Esto es Mosía 24. El pueblo de Alma Padre está orando por ayuda en su esclavitud a los sacerdotes de Noé y a los lamanitas. El Señor les dice, aliviaré las cargas sobre sus hombros. Mosía 24:15. El Señor los fortaleció para soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron con alegría y paciencia a la voluntad del Señor. Se sometieron con paciencia, pero es que se sometieron con alegría y paciencia. Me gustaría saber cómo hacen ustedes eso. Hacer las cosas con alegría, permanentemente. No sé si está hablando de tener siempre una sonrisa en tu cara, pero es necesario cierto grado de entusiasmo. John, ¿cómo lo haces? Tú eres una persona alegre. ¿Es algo natural? No. Aprecio los adjetivos. La tarea imposible que me has planteado estos últimos 4 años, con el adjetivo que me has dado. Yo también me maravillo de ello. Me maravillo y me encanta. Pero mira el nivel al que debemos entonces aspirar. Pero hay una paz cuando podemos decir, Señor, he hecho todo. Hay una paz cuando te arrodillas y dices eso.
He hecho lo mejor que he podido. He hecho todo lo que se me ha ocurrido. Y luego esta declaración increíble. Entonces quédate quieto y espera. Aún quiero hablar sobre el versículo 16. Saben, hermanos, me encanta esto, es del libro de Santiago. Lo ves al pie de página, Santiago 3, 4. Dice que un barco grande se ha beneficiado por un timón muy pequeño. Eso es, para mí, el timón en tiempos de tormenta. Oh, wow, estamos viviendo en tiempos de tormenta, pero ¿qué tal si tenemos un timón, un volante? Eso implica que hay un rumbo, un destino. Hay una senda de convenios. Con los vientos y olas afuera, con un timón, podemos mantenernos en curso. Podemos avanzar incluso en medio de una tormenta, porque tenemos un timón. Nunca olvidaré el discurso del presidente Monson sobre el acorazado alemán, el Bismarck. ¿Se acuerdan de eso? Él habló de lo grande que era y de cómo las paredes eran de varios pies de acero de grosor. Era simplemente un acorazado increíble. Y las fuerzas aliadas lo bombardearon y no pudieron hacer nada hasta que alguien logró acertar en el timón. Esa parte tan pequeña. Y luego el presidente Monson dijo solo pudo girar en círculos. Las fuerzas aliadas lo bombardearon hasta hundirlo porque no podía mantenerse en curso con el viento y las olas. ¿Cuál es nuestro timón? Tengo una canoa en mi cochera, colgada en mi cochera. ¿Una canoa tiene timón? No. No. Aprendí en los días de los Boy Scouts de Estados Unidos, el estilo J, donde remas y luego giras el remo y lo sostienes, y se convierte en el timón por un segundo. Aprendí a hacer ochos y todo lo que quería, siempre y cuando tuviera mío. Pero una de las cosas interesantes que aprendí y que me encanta relacionar con este versículo es, ¿qué crees que es lo más seguro que se puede hacer en una canoa? Cuando te encuentras con una gran ola y parece contraintuitivo. Vamos directo al grano, no gires hacia los lados. Directo a ello. O te va a volcar. Vas directo a ello. Subes y pasas por encima. Esto se va manteniendo en marcha con el viento y las olas. Me encanta decirles a los jóvenes adultos, ve directo hacia ello. Ve directo hacia la vida y haz lo mejor que puedas. Haz todo lo que esté en tu poder porque tienes un rumbo, un timón y un destino. Y podrás decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, Señor. Ayúdame. Me encantan estos versículos. Son un gran consejo de vida. Está ilustrado por todo el material del que hemos hablado antes, hasta el 16, que nuevamente en estas secciones van directo hacia la ola. No lo están endulzando, no están sugiriendo eso. No deberíamos pasar por alto las dificultades que vienen en la vida de un discípulo. Deberíamos mirarlas de frente. Van a haber tormentas. Aquí está mi propia nota al pie sobre Mormón 5:18. Pero ahora, he aquí, son guiados por Satanás, así como la paja es llevada por el viento, o como una nave es sacudida sobre las olas, sin vela ni ancla, o sin nada con lo que dirigirla. Si no tenemos vela, no tenemos ancla, no tenemos timón, somos madera a la deriva. Simplemente nos dejamos llevar por la corriente. Lo opuesto a dejarse llevar por la corriente. Sí, estás en medio de una tormenta, pero no tienes que dejarte llevar por la corriente. Tienes un timón. Un destino para mantener tu rumbo sabio ante el viento y las olas. No sé. Me puse acuático por un segundo, pero me gusta esa metáfora. Me encanta. ¿Eres bastante alegre, David? Creo que como principio, sí lo soy. Soy optimista por naturaleza. Mi esposa dice que soy patológicamente optimista. Bueno, eso es algo bueno que ser. Teniendo esa tendencia, he pasado por algunas largas y oscuras noches del alma, como creo que todos lo hemos, en las que el optimismo es difícil de encontrar por las situaciones que enfrentas. Creo que todos necesitamos recordatorios, incluso aquellos de nosotros que tengamos una inclinación natural hacia el optimismo. Estas secciones son recordatorios de que todos necesitamos que nos llamen de vuelta. Así que me parece interesante que el 123 termine con esa nota, después de todo lo precede. Recuerda ser alegre, porque a veces esas olas pueden ser bastante grandes. Me gusta la declaración de José Smith, que habla de su propio temperamento alegre por naturaleza. Eso es algo a lo que aspiro. El elder Kelly Comstock, uno de mis compañeros de misión. Él me enseñó muchísimo sobre ser alegre. Estoy tan agradecido por los compañeros de misión que tuve, lo observaba y pensaba, quiero ser como él. Quizás esto se relaciona con esa confianza de la que hablamos en la sección 121. Me doy cuenta de que soy más alegre cuando siento que tengo el control de una situación.
Y esa confianza que viene de la caridad de la que hablamos antes. Creo que esa alegría puede surgir de manera natural cuando nos sentimos seguros. Y tal vez eso es lo que el Señor está diciendo. Puedes tener confianza en mí y en esta obra. Te sientes establecido. Está bien estar alegre. Versículo 13. José Smith. Debemos desgastar nuestras vidas. He notado eso entre los líderes de nuestra iglesia. John, puedes ir un poco más atrás que yo. No muy lejos. He visto al presidente Chinkley desgastarse. Justo delante de nosotros. Recuerdo al presidente Monson. ¿Recuerdas que el presidente Monson se puso de pie en el púlpito? Fue uno de sus primeros discursos como presidente de la iglesia, y estaba moviendo las orejas. ¿Recuerdas su último discurso? Ni siquiera puede sostenerse por sí mismo. Al presidente Nelson lo vimos pasar los 101 años. Incluso vemos a sus esposas que también se desgastan delante de nosotros. Es un privilegio. Es algo difícil de presenciar, pero así es. Es un privilegio ver que eso suceda. Es tan inspirador. No fue el presidente Kimball quien levantó sus zapatos y dijo, quiero ser como este par de zapatos viejos, ¿verdad? Desgastados en el servicio. Como dijiste, David, los primeros varios versículos de esta sección 123. Mira algunos de estos términos: diabólico, picardía, infame, infernal. Esconderse sin excusa. Y luego llegamos al final y es tan inspirador. Supongo que el Señor sabe cómo terminar un discurso. Hagamos todo lo que esté en nuestro poder y luego quedémonos tranquilos. A menudo he pensado, mis hijos, necesito ser alegre porque soy un anuncio publicitario del Evangelio. No quiero que mis hijos digan, ¿por qué querría hacerlo? David, tengo una pregunta antes de que te vayas. Para mí personalmente, y sé que John y yo hemos hablado de esto a fondo. Nos encanta escuchar cada testimonio, pero una de las razones por las que hacemos nuestro programa es porque nos gusta invitar a personas que han sido formadas en el mundo secular. Tienes un doctorado en historia. Estás enseñando en Harvard, una escuela muy conocida. Sí, he oído hablar de Harvard. Sí, donde estoy seguro de que no todos son creyentes, especialmente creyentes santos de los últimos días. Aquí has estudiado, has experimentado mucho, estás en un territorio donde no hay muchas personas que crean lo mismo que tú. Eso debería ser una receta para perder la fe. Sin embargo, aquí estás, siendo creyente. Bueno, realmente aprecio mucho las instituciones seculares que me han dado oportunidades y a través de las cuales me he encontrado con, podríamos decir, formas maravillosas de conocimiento y entendimiento. He dedicado mi vida profesional a eso. Pero, siendo sincero, la Iglesia puede contrarrestar todo si se lo permitimos. A lo largo de ese camino he tenido la oportunidad de ser obispo y presidente de estaca, de hecho de 2 estacas diferentes, y de tener llamamientos bastante exigentes, que a veces pueden sentirse abrumadores. A veces uno se pregunta por qué el Señor nos pide lo que nos pide, pero ha sido el contrapeso, de alguna manera. Mi vida profesional nunca ha sido la totalidad de mi vida, porque he tratado de tomar en serio las oportunidades de servir. Esto ha permitido que mi formación secular y mi vida ministerial se enriquezcan mutuamente. Estoy seguro de que hay mucho de mi educación, fondo que se filtra en lo que estoy haciendo. Actualmente soy profesor de seminario matutino. ¿En serio? ¿En serio? Pedro. Estoy seguro de que el tema también aparece allí. Pero mi punto es que la Iglesia creará un contrapeso a cualquier otra cosa que intente atraernos a todos. Y he encontrado eso sumamente útil, a pesar de sus desafíos. Sé que ha habido momentos en los que no he tenido absolutamente nada a lo que aferrarme, salvo al Señor, su misericordia y su mensaje. Y sé que lo he encontrado ahí. Voy a ser sincero contigo. Para mí se sintió como una providencia, como una obra del Señor, que me hayas pedido hacer estas secciones. Porque no entraré en detalles, pero estoy enfrentando algunos desafíos bastante difíciles en este momento. Y a veces me he preguntado sobre Job y José. No es que quiera comparar preocupaciones con ellos, pero es un ejemplo. Pensé, el verano está ocupado antes del año escolar. ¿Participo? Si puedes hablar del Evangelio y compartir tu fe, hazlo. Esa es mi postura predeterminada. Obviamente, no puedes hacerlo todo el tiempo, pero allá en el relativo sol de mayo, aceptas una oportunidad y te encuentras en medio de una tormenta. Y mira, esto a lo que te comprometiste trae algo a tu vida. Las mismas secciones en las que deberías concentrarte.
Y esa ha sido mi experiencia a lo largo de mi vida. Si te haces disponible, Dios te dará oportunidades de encontrarlo. Estoy agradecido. Me encanta. Estoy agradecido por la oportunidad de hablar de su bondad y poder, en buenos y malos momentos. Eso es maravilloso. David, en realidad tengo una pregunta más antes de dejarte ir. John señala. Déjalo ir. Déjalo ir. Deja ir a mi gente. Sí, deja ir a mi gente. Es una bendición tenerte aquí. Existe una idea, creo que entre algunos, de que no quieres aprender demasiado de esta historia. No quieres aprender sobre José Smith o Brigham Young. Perderás la fe. Sin embargo, como historiador, estoy seguro de que has trabajado un poco en esto. Y los historiadores que hemos tenido aquí, John, todavía no hemos tenido a uno que diga, sí, mejor no sepas mucha historia. Definitivamente deberías mantenerte al margen. ¿Qué dirías sobre ese mito? David, que a alguien le tenga miedo a la historia de la iglesia. Creo que son varias cosas. Una de ellas es que, en mi opinión, blanquear o evitar la historia es reescribir la obra de Dios en el mundo. El hecho de que las personas tengan defectos y que las historias sean complicadas. Como acabamos de discutir en estas secciones, Dios no quiere que evitemos las cosas oscuras y difíciles. En parte, para mí, es que mi testimonio está basado en principios, no en personalidades. Jeremías insistiendo que creas Isaías. Predica mensaje, predica principios. Me recuerda historia Juan 9, Jesús sana ciego. Críticos dicen, no sabes qué hombre pecador. Ciego responde, no lo sé. Lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Es decir, yo he vivido la experiencia. Así que cuando la gente me pregunta, ¿este líder de la iglesia o aquel líder de la iglesia eran dignos de confianza o no? Para mí, siempre es el principio de Cristo. Tienes que vivirlo y lo sabrás. No me enredo demasiado en eso. La relación de mis compromisos eternos con los hechos temporales de la historia. Mis compromisos eternos se basan en mi experiencia de vivir los principios y ver las promesas cumplidas. No puedo hacer creer. Sobre la base de mi experiencia, no puedo hacer creer. La historia enriquece nuestra capacidad de entender cómo obra Dios, las maneras imperfectas en que los seres humanos intentan aplicar cosas perfectas. José dice en la 121, ¿cuál es la naturaleza humana? Sabes, es la tendencia de casi todos los hombres. Exacto. Aprendemos cosas al estudiar esa historia, pero no baso decisiones eternas en eventos temporales. Las baso en mi prueba de los principios eternos. Por eso creo. Me alegra mucho haberte preguntado eso. David, quizá no lo sepas, pero ese es uno de los versículos favoritos de Hank, el del hombre ciego en Juan 9. No lo sé, pero esto sí sé. Yo era ciego y ahora veo. Y, como me ha enseñado Hank, puede ser una gran respuesta para tantas preguntas que la gente tiene. Bueno, no sé sobre este o aquel hecho de la historia de la iglesia, pero esto sí sé. Esto ha cambiado mi vida y tengo los frutos de ello. Gracias por compartir eso. Por eso Hank está sonriendo tan grande ahora mismo. Esa pequeña historia para mí es tan impactante porque estas son personas muy poderosas diciéndole a él, tienes que parar. Ellos van a expulsarte de la sinagoga. Correcto. Y me encanta que él sea honesto. No sé sobre eso. Tal vez lo sea. Ni siquiera lo he visto nunca. Esta mañana yo era ciego. Y ahora no lo soy. Eso es bastante significativo. David, ha sido un día fantástico contigo. Gracias. Disfruté la conversación. Muy divertido. Tener un maestro tan bueno, con un contenido tan excelente, te hace sentir animado y edificado. Sé que el Espíritu Santo ha estado aquí porque no quiero irme. No quiero que esto termine. Tenemos oyentes en todo el mundo, agradecidos. Si quieren, vayan a YouTube y dejen un comentario para pasar su voz. Nos aseguraremos de que el Dr. Holland reciba esos mensajes. Si quieren enviar un mensaje, o pueden ir a nuestro sitio web followhim.co. Agradecemos al Dr. David Holland por acompañarnos hoy. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen, recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos nos acompañes la próxima semana. Tenemos más doctrina y convenios por venir. Follow him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. ¿Usted o alguien que conoce habla español, portugués o francés? Ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción a continuación.
Las notas y la transcripción del programa de hoy están en nuestro sitio web followhim.co. Eso es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen. Cualquier pregunta o problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.